Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Blanco, soy el secretario de ARPO, de la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón. Y en primer lugar queremos darle a todos la bienvenida, bienvenidos, y como todavía no hemos llegado al 31 de enero, feliz año para todos, muchos buenos deseos en este primer webinar de la asociación. Normalmente abriríamos el webinar, sobre todo para aquellos que son asiduos de las sesiones de ARPO y de estos webinars, con una presentación del presidente, pero como tenemos algunas publicaciones nuevas y no nos ha dado todavía la ocasión de grabar la introducción, voy a hacer yo una breve introducción, muy breve, antes de darle la palabra a la primera ponente, que es doña María del Carmen Andrade. Simplemente unas palabras sobre ARPO. ARPO es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón, fundada en el año 2010, que incluye como miembros a los contratistas especializados, que además se pueden certificar conforme a un esquema de certificación que se ha desarrollado desde el colectivo, a los proveedores, las empresas que fabrican productos o ofrecen soluciones especiales para reparación, refuerzo o protección del hormigón, y a las ingenierías y otras entidades relacionadas con la actividad especializada de reparación, refuerzo y protección del hormigón. Si quieren conocer a los miembros de la asociación, pueden visitar el sitio web de la asociación en esta dirección que pueden ver en la pantalla. Como asociación hacemos multitud de actividades, la mayor parte de ellas dirigidas a compartir el conocimiento relacionado con esta actividad especializada. Hacemos actividades como este mismo webinar, pero son bastante conocidos los foros que hasta que llegó el COVID hacíamos todos los años a final de año, a ver si este año lo podemos retomar, vídeos, entrevistas, materiales divulgativos, contactos entre todos los agentes del sector, publicaciones, actividades como esta, que muchas veces nacen además de grupos de trabajo internos o abiertos al público. Muy recientemente, justo antes de las Navidades, lanzamos la versión nueva de la guía informativa de la asociación, que está disponible completamente gratis en esta dirección que pueden ver en la pantalla. La guía informativa de la asociación, que ya son 120 páginas y que incluye la colaboración de diversas entidades para su preparación, revisión y también, como decíamos, para la difusión del conocimiento. Estamos a punto de terminar también otra guía sobre un tema que es especialmente relevante para nosotros, que es el control de ejecución en las obras de reparación, refuerzo y protección del hormigón, que coordina doña Nuria Rebolledo del Instituto Eduardo Torroja. Es una guía que está a puntito de terminarse y este año llevaremos a cabo una nueva edición del anuario de la asociación con entrevistas, casos prácticos y muchos otros contenidos que pueden ser de su interés. Por mencionar algunos de los grupos de trabajo, aunque ya digo que hay diversos dentro de la asociación, uno que está trabajando muy activamente en elaborar un documento de interés general es el Grupo de Trabajo de Instrumentación y Monitorización de Estructuras, que coordinan el Ender de Han de INEFO y Ceferino de la empresa Ingenieros Asesores. Sin más, esta es la brevísima introducción a ARPO, simplemente para que no nos conozcan, que sepan un poco qué es la asociación. Y yo le pido a doña María del Carmen Andrade que encienda su cámara y su micrófono. Bienvenida, María del Carmen. Muchas gracias por la disponibilidad. Yo, antes de darte la palabra y de cederte el testigo, quería darte gracias por la colaboración y por el apoyo en este tipo de iniciativas y contigo también presente, agradecer a alguien que para nosotros ha sido muy importante a lo largo de estos años, que es don Luis María Ortega, tristemente fallecido, pero que se implicó mucho en el trabajo de revisar los borradores relacionados con la parte de durabilidad, impulsó un trabajo interno dentro de ARPO para reorganizar y hacer una propuesta al Ministerio de esos contenidos, repensarlos y darle una vuelta, y también agradecer al Ministerio que la mayor parte de las aportaciones que se hicieron también se aceptaron como parte de las modificaciones. Me callo ya. Carmen, tienes la palabra y te dejo con la presentación. Muchas gracias, José, y gracias a vosotros por hacer este tipo de webinarios y también en particular por hacer alusión a Luis Ortega Basagoiti, porque sí colaboré con él en la preparación de los comentarios para el código estructural que hoy nos reúne.
Realmente ha tenido mucha expectación este webinario porque yo creo que es un documento de gran importancia para el mundo del hormigón, para todos nosotros, y también agradezco que esta invitación me haya forzado a leerlo pronto. Y para los que me conocen menos, pues yo ahora estoy vinculada al Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE, y siempre he trabajado en el Instituto Eduardo Torroja y soy miembro honorario de ARPO. Bien, vamos a acometer muy brevemente, porque se podrá entender que no es fácil en 20-25 minutos hacer una presentación del código, pero por lo menos tener una idea de cómo están distribuidos los distintos temas que tienen que ver con las actividades de reparación. Eso es lo más importante que voy a intentar transmitir, dar la idea de dónde se puede encontrar y dónde están, qué es lo nuevo y qué es lo antiguo. Entonces, haciendo un poco más de énfasis en lo que no estaba ya en la EH08. Claro, el código actual, que tiene más de 1.800 páginas, en realidad pues son tres tipos de estructuras los que acomete: las de acero, las estructuras mixtas y las de hormigón. Y tiene además toda la parte de bases generales al principio para los tres tipos de estructuras, y tiene en los anejos los eurocódigos. Y luego, como cuestión importante para lograr encontrar todo lo que uno va buscando en los códigos, es necesario tener en cuenta que en el código se habla de títulos, de capítulos, de artículos y de apartados. Y entonces yo me he centrado en los números de los artículos porque es lo que me ha parecido que me sitúa mejor, olvidándome bastante de capítulos y de títulos. Pero es importante que se tenga en cuenta porque cada uno debe buscar la lógica que tiene de lo que está buscando en el código. Y como es un documento muy extenso, no es de fácil manejo, aunque ahora ya hay unas versiones que han sido editadas y que facilitan mucho, son mucho más amigables de manejo para encontrar todos los temas que uno va buscando, pero no es tan fácil de inmediato encontrar los aspectos relativos a durabilidad, sino que hay que entresacarlo de los diversos artículos. Además de ello, ya en la parte editada también están todos los comentarios, entonces está junto las exigencias administrativas, las técnicas y los comentarios de concepto. Y como cuestión muy básica, decir que está muy parecido todo lo que estaba en la EHE, por lo tanto, conceptualmente se sitúa igual, está, todas las partes de durabilidad están de la misma forma en un artículo y en unos artículos y en un anejo, y está muy detallado porque ya, claro, es una materia elaborada y desarrollada. Sin embargo, todos los aspectos nuevos que se introducen, esto está mucho más, en mi opinión, a nivel de criterios o bases generales, excepto cuando se, digamos, usa la norma europea de productos de reparación, la 1504, entonces ya aparecen detalles cuantitativos de límites, etcétera. Pero si no, se supone que en futuras versiones pues se logrará un detalle mayor, pero en este momento temas como el plan de mantenimiento o la evaluación pues están todavía no del todo desarrolladas. Bien, vamos a ver ahora la parte de las bases generales, y esto es importante porque lo que es importante es que hay bastantes temas que aquí se mencionan que luego, claro, se repiten cuando estamos hablando del documento de las estructuras de hormigón. Y entonces voy a hacer al final un resumen de en qué artículos aparecen, y se verá que aparecen en dos tipos de artículos, porque unos serán de las bases generales y otros será del articulado específico de hormigón. He puesto en negro los artículos y los capítulos que tienen que ver, que luego está en rojo, con los aspectos de durabilidad y reparación, y en gris ya muy clarito está lo que no tiene grandes cosas. Hay veces que se cita o la vida útil, pero no tienen, digamos, información relevante de cara a los dos temas específicos que acometemos en el webinario. Entonces, el artículo 5, que tiene que ver con la vida útil, luego volveremos con algo más de
más detalle y también introduce todo el concepto de vida residual. Por lo tanto, en ese capítulo 5 al principio, en el artículo 5, en el capítulo 1 aparece toda la parte de lo que es conceptual sobre la vida útil, las bases. En el capítulo 3, artículo 11, aparecen las bases de comprobación de los estados límites, eso de que la resistencia debe ser siempre superior a la solicitación. Toda la parte básica está integrada a la parte de la durabilidad con la parte estructural. Luego ya en el capítulo 6, en toda esta parte de bases generales, aparecen criterios generales para el mantenimiento y para la evaluación de las estructuras. En el título 2, y ya estamos en la parte de estructuras de hormigón, pues tenemos el artículo 27, donde aparecen las clases de exposición. Ahí es donde está toda la definición de las clases de exposición. Y en el 27 también, en el 27.2, las aberturas de fisura. Ahí están definidas. Luego veremos que hay otro artículo donde también habla de las aberturas de fisura, pero ahí están la parte principal que recordamos de la EH 08. El capítulo 8 se dedica a todas las propiedades tecnológicas de los materiales, por lo tanto nos habla de los cementos, los áridos, los aditivos, etcétera, y hay cuestiones relevantes que tienen que ver con la durabilidad, y también introducen aquí los métodos de protección, los inhibidores de corrosión, las armaduras inoxidables, etcétera, en toda esta parte de las propiedades tecnológicas de los materiales. El capítulo 9 es el que antiguamente en la EH 08 era el capítulo 6 y tiene que ver con todas las prescripciones de la durabilidad, lo clásico que hemos llamado el capítulo de durabilidad, que aquí son los artículos 43 y 44. Luego, en el capítulo 10 de comprobación, de verificación, comprobación, están los ensayos de penetración al agua, los ensayos de durabilidad y cómo se puede verificar o comprobar la conformidad con los criterios de durabilidad. Y luego ya pasamos al capítulo 15, donde aparece la gestión de estructuras de hormigón, que son los capítulos 74-76, pero vamos a verlo un poquitín más despacio. Esto, ahora que hablamos un poco de presentación general del código estructural. En el capítulo 8 hemos dicho que están las propiedades tecnológicas de los materiales y aparece como nuevo, es importante, que nos indican los sistemas de protección para prevenir y proteger el hormigón y la armadura, los sistemas de reparación y los sistemas de refuerzo, cada uno en un capítulo distinto. El capítulo 9, que era el de durabilidad y donde están especificados los recubrimientos, son el capítulo 43 y 44, llamados de la forma que está aquí, estrategia en los elementos de hormigón o consideraciones adicionales. Ahí están todos los recubrimientos, como veremos, no solo para el tema de corrosión, también está ampliado para el ataque por hielo-deshielo, etc. Y luego en la gestión, en el capítulo 15, en la gestión de las estructuras, tenemos los criterios generales sobre evaluación de estructuras existentes, sobre reparación y sobre refuerzo. Bien, pues visto esto que lo hemos estado viendo por numeración de artículos, bien, en los anejos solo he resaltado dos, el de la selección de cementos y el de la estimación de la vida útil, que era el antiguo anejo 9 en la EH 08. Aquí he hecho la recopilación, por si alguien quiere tomar nota, lo voy a leer, donde están lo que yo he encontrado que es más importante y que tiene que ver con el tema de durabilidad y reparación, que es vida útil, es el artículo 5, clases de exposición en el 27, abertura de fisura 28 y 43, especificaciones de materiales del 39 al 43, el 34 tiene también toda la parte de armadura galvanizada, inoxidable, etcétera, ensayos de durabilidad en el 57, recubrimientos 43 y 44, plan de mantenimiento en el 24, evaluación e inspecciones en el 25 y 74, protección y reparación en el 40 y 75 y refuerzo en el 41 y 76. Esto lo pondré como una de las últimas transparencias también, por si alguien no ha podido tomar nota. Bien, en esta figura se transmite, es muy importante el concepto de este código y la parte más novedosa. Tiene en cuenta todo el ciclo de vida.
Y al tener en cuenta todo el ciclo de vida nos explica que por un lado tenemos solicitaciones que no, en mi interpretación no es que vayan creciendo con el tiempo, porque las cargas son variables, pero no deberían crecer con el tiempo, sino que su efecto se acumula en el tiempo. Y de cara a la durabilidad, tenemos una situación en la cual podríamos pensar que tenemos una acumulación de daño al cabo de un cierto tiempo. Y por otro lado, por la degradación se va perdiendo las prestaciones, por lo tanto puede llegar un momento en que las solicitaciones superen a las prestaciones. Esto supone que podemos reparar y entonces podemos recuperar e incluso reforzar la estructura y este ciclo se repetiría. Por lo tanto, esta figura es muy importante porque lo que hace es que compendia la filosofía de acometer todo el conjunto de lo que es la vida útil, el ciclo de vida de las estructuras. He resaltado del texto esto, en los demás no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí me ha parecido importante que considera que en el plan de mantenimiento la responsabilidad es de la propiedad. Pero, o sea, la propiedad es quien tiene que organizar y gestionar toda la estructura una vez que se la entregan y, por tanto, establecer las tareas de mantenimiento. Pero establece el código que el proyecto, bien de obra nueva o de reparación, deberá incluir un plan de mantenimiento. Esto yo creo que va a dar para mucho desarrollo posterior. Está solo, en mi opinión, a nivel de principios y de criterios y bases, y yo creo que el detalle se irá haciendo en los próximos tiempos, porque es lógico que esto se vaya elaborando con el tiempo. Especifica que el plan de mantenimiento tiene que tener al menos los siguientes puntos: la descripción de la estructura, la vida útil esperable, los puntos críticos de la estructura donde hay que actuar, esto es muy importante por parte del proyectista que lo especifique, la periodicidad de las inspecciones, sean rutinarias o sean principales, también luego habla de las especiales, los medios auxiliares que prevé que se pueden utilizar y las técnicas y criterios de inspección, incluso si es posible, pues dar los límites a partir de los cuales habría que intervenir. Pone estas dos figuras en toda la parte del mantenimiento y de las fases. En mi opinión se solapan algo. Esta de la izquierda aparece el inventario y cómo las inspecciones van reactualizando el inventario y van añadiendo información nueva al inventario, y esta otra es más bien de las fases, incluido los análisis, las inspecciones, etcétera, que tiene que desarrollarse dentro de un plan de mantenimiento. Pero de alguna manera ambas tratan el mismo concepto de todo el tema de lo que es la gestión de la estructura. Esta otra figura que también he resaltado es la que tiene que ver con el proceso y las etapas de evaluación. Es clásica en los procesos de evaluación que uno evalúa la estructura existente según, por supuesto, indica que debe ser según los principios de este código estructural, pero si eso no satisface los criterios, o sea, los límites que se establecen, pues hay que buscar otros sistemas de análisis en varias fases, de tal manera que luego finalmente se acepta o no la estructura, pero se detalla que es necesario llegar a hacer análisis incluso de detalle para intentar conservar lo más posible la estructura y tener en cuenta las normativas que en cada momento, porque hay estructuras muy antiguas, tuviera que cumplir, y establece criterios de qué es lo que habría que hacer en caso de que no cumpla las actuales. Bien, pasamos ahora ya a la parte de las clases de exposición. Vamos a ver con un poquitín más de detalle algunos de los artículos que hemos mencionado. En las clases de exposición, lo más importante con respecto a lo que teníamos en la EH 08 es que las clases, introduce la clase 0, de que no haya nada de corrosión, ni de daño, ni de ningún riesgo, y luego establece para carbonatación 4 clases en lugar de 2 como teníamos. Entonces aparece una de completamente seco, esto ya porque se adapta a lo que es la EN 206 y el futuro Eurocódigo, por lo tanto, y el presente, es decir, que se ha adaptado el código a las clases del Eurocódigo. Aparece una clase completamente seco, una clase con riesgo de carbonatación, una clase completamente húmedo,
una de humedad moderada y otra de ciclos de humedad secado, que estas dos últimas son las que son más o menos parecidas a las antiguas que teníamos en la anterior EH. Y lo demás está prácticamente igual, hay pequeños detalles y mucho más detalle de explicación, tanto en el texto como en la tabla. Pasando a las novedades, está en el tema de los sistemas de protección para la mejora de la durabilidad, la toma de decisiones en el proyecto de buscar medidas adicionales de protección. Y aquí ya hace intervenir a la norma 1504 de la serie que tenemos a nivel europeo y en el cual se especifica lo que entiende por sistema. Producto es el producto aislado, el sistema es el conjunto de varios productos y luego entramos en lo que entiende esta norma 1504 en la parte 9, lo que es un principio, que en realidad es el mecanismo de actuación del producto del sistema o el objetivo que pretendemos, ahora lo veremos, pero le llama principio, es una traducción directa del inglés, y el método, es decir, de qué manera yo consigo ese objetivo o pongo en marcha ese mecanismo que voy buscando de protección o de reparación. Aquí están, y siento porque lo que es que he tomado son, que a lo mejor no se ve del todo claro, pero lo tendrán en el código porque he tomado pantallazos para poder exponerlo aquí tal como viene en la parte editada del código estructural, pues menciona los principios que tienen los sistemas de protección. ¿Cuáles aplica? Pues el que sea protección contra la penetración, vuelvo a decir que tienen que ver con los mecanismos de actuación, control de la humedad, la resistencia a los productos químicos, etc. Es decir, todo ello viene de la norma 1504, que para recordarlo, la 1504 tiene una parte de 1 a 7, que son todo especificaciones de los productos, bueno, y los términos y definiciones. Esto está muy dirigido a los fabricantes, pero para el usuario le da qué prestaciones puede esperar de estos productos, sean de protección superficial, de reparación, para adherencia, inyección, etc. Entonces, aquí vienen las clases de productos y todos los niveles de productos que podemos encontrar de protección o de reparación. En la parte 8 habla del control de calidad y de los criterios de conformidad para el fabricante, y la 9 es en la que describe los principios, esos principios que he comentado, que es el objetivo que yo voy buscando. ¿Qué quiero hacer con mi protección? Evitar que le entre el agua a la estructura, ¿qué es lo que yo voy buscando? Eso es a lo que llaman los principios. Luego la parte 10 son indicaciones para la puesta en obra de los productos. Entrando en lo que pone el código y que, como comentaba, aquí a pesar de ser nuevo, entra en detalle porque está transcribiendo, he entendido que es de la 1504, es decir, por eso busca el detalle que tiene y lo transfiere al código, pero al transferirlo al código lo hace obligatorio. Eso es lo que tenemos que, porque las normas a nivel europeo son voluntarias. En este momento he introducido esto dentro del código, pasa a ser obligatorio. Entonces, concretamente para las impregnaciones superficiales hidrófugas, pues en función de la clase de exposición, explica los límites, da los límites que se deben cumplir en esas normas que tienen los fabricantes para clasificar sus productos. Aquí hay criterios de selección para impregnaciones y revestimientos en función de la absorción capilar o la permeabilidad al vapor de agua, la adhesión, etcétera. Es decir, que tenemos una serie de tablas que las pongo aquí, que vienen en el código, en el cual nos está dando límites para, poder utilizarlas. Bien, en el caso también de los requisitos para impregnaciones, tenemos la resistencia a la abrasión en todos ellos. Y como ya me ha avisado el avisador que me quedan 5 minutos, pues voy a intentar acelerarlo, pero creo que sí que lo puedo llegar a ello. Los productos de protección de la armadura, que también aquellos eran del hormigón, estos son de la armadura. Los productos de reparación también da tablas para su clasificación y saber los tipos de mortero, el R1, R2, R3, que se pueden utilizar y que están en la 1501, y para el refuerzo igualmente transfiere unas tablas con los principios de actuación.
Y en este sentido, en la parte de los refuerzos, explica los polímeros reforzados con fibras, que aquí no está, pero cómo se puede calcular su módulo y distintas clasificaciones de las prestaciones de estos productos de polímeros reforzados con fibras. De las armaduras galvanizadas, quisiera decir que explica los distintos tipos de inoxidable que hay que se pueden utilizar. Para los aceros galvanizados, que los describe, pues pide 70 micras de grosor del galvanizado con la altura de corruga, y que el proceso no se haya hecho a temperaturas superiores a 465 grados centígrados, el proceso de galvanizado, pero no hay limitaciones para el uso de inhibidores de corrosión, que los describe, pero que no pone limitaciones, y tampoco para la protección catódica. Eso va a depender de cada caso concreto o bien de los correspondientes documentos de idoneidad técnica. En cuanto a el contenido mínimo de cemento, aquí entraríamos en los capítulos como eran los antiguos de la EHE. Entonces estamos hablando de los contenidos mínimos de cemento y aguacemento, de la resistencia mínima de los hormigones, que ahora ya también lo pone para los ataques químicos, árido-álcali, etcétera, no solo para la corrosión de armaduras. Habla de los recubrimientos, y lo mismo tenemos para carbonatación, con el ejemplo también de si el recubrimiento es muy grande y hay que poner una malla de reparto. Para los cloruros, todos los recubrimientos, con también el caso concreto específico con el tema de los postensados. Y también, por ejemplo, para hielo, deshielo, los recubrimientos necesarios, también lo hace, pero no lo he puesto para ataque de los otros tipos de ataque. Sí, está aquí el de ataque químico. Y luego, cuando entramos en los criterios para la reparación, repite todos los tipos de ataque en cuanto relaciona los criterios de reparación, que ya digo que no hay un detalle, pero son las bases en función del tipo de ataque. No es lo mismo reparar cuando tengo un ataque por árido-álcali que cuando tengo corrosión de armaduras. Por lo tanto, eso lo recuerda y pone esta figura de los tipos de ataque esperables. Para el refuerzo, diferencia entre que se cambie la geometría del elemento o la forma de funcionar estructural, o que no se cambie. Y explica con una figura, he intentado transmitir todas las figuras, ponerlas aquí, pues lo que se pone conceptualmente el refuerzo con respecto a lo que era el comportamiento anterior. Estoy terminando ya. Esto sería el contenido del anejo para la selección de los tipos de cemento, tema fundamental de cara a la durabilidad, y es prácticamente, yo creo, idéntico de lo que había en la anterior. Y en cuanto al anejo 12 de estimación de la vida útil, sí que voy a mencionar, porque hay pequeños cambios, pero casi en todo, menos en carbonatación, hay algún pequeño cambio. Por ejemplo, se pone para cloruros no la ecuación que había, que se deja en comentarios, sino la de la función de error, que es más exacta, es la que se usa a nivel de los modelos en general, entonces la ha incorporado. Se cambian las concentraciones superficiales para las clases de exposición. No se da toda la tabla de coeficientes coeficientes de difusión para todos los casos, sino se dan ejemplos reales salidos de ensayos concretos, y entonces pone los ejemplos. Se cambia el factor de edad y los CEM1 pasan de tener 0,5 a tener ahora 0,3, que es más correcto. Se dan límites de crítico de cloruros para los contenidos de cloruros en función de la clase de exposición. Se cambian ligeramente algunas velocidades de corrosión y se da una fórmula para las estructuras existentes. La que había era para el estado límite hasta fisuración, la primera fisuración por corrosión, y ahora ya se permite para cualquier estado límite. Si la armadura va a perder más sección, pues da una fórmula para poder calcularlo. Y ya para terminar, la vida, aquí está lo que he dicho antes, donde podemos encontrar cada cuestión concreta que nos interesa: vida útil, clases de exposición, abertura de fisura, especificaciones que deben cumplir los materiales, incluidos los de protección, reparación y refuerzo, los ensayos de durabilidad, los espesores de recubrimiento, el plan de mantenimiento, los criterios para la evaluación y las inspecciones, los tipos de inspecciones, y los criterios para la selección de sistemas de protección y reparación y refuerzo. Y con ello termino.
diciendo que en los anejos a partir del 19 están los eurocódigos, que también serían aplicables. Habría que tener en cuenta los aspectos administrativos que eso supone. Yo no voy a entrar en ello, otras personas con más autoridad que yo espero que lo digan. Quería decir que el de hormigón, el EC2, está ahora en fase de redacción y por lo tanto habrá una versión nueva tal vez el año que viene. Yo supongo que habrá previsto un sistema de incorporar este nuevo eurocódigo y modificar el código estructural actual. No me cabe duda que lo tendrán en cuenta en el Ministerio, porque esta publicación dejará digamos, obsoleto o habrá otras indicaciones para los temas de durabilidad. Aparecerán las clases de resistencia al ambiente en los hormigones, por ejemplo, ahora que se están tratando en la nueva EN 206, porque va a prepararse dentro de muy poco la N206 parte 100 con los aspectos de durabilidad y las clases de hormigón, y que la 1504 parte 9 está en revisión. Entonces, por lo tanto, esto no es más que para ver que estamos en un camino donde no es como antes, que se tiene unas especificaciones, sino que habrá que estar pendiente de estar al día año por año. Nada más, muchas gracias y doy la palabra a David Izquierdo, que ahora va él a explicar algunos detalles más concretos. David. Hola David, soy José, no te oímos. Perdona, que no había activado el micrófono. Ahora sí, perdona. Adelante David, ¿te presentas? Sí, bueno, soy David Izquierdo, trabajo en técnicas reunidas y bueno, soy también profesor en la UPM y me había pedido Mari Carmen un poco pues dar el punto de vista de un proyectista, de qué puntos pueden ser los más interesantes en el código estructural nuevo, ¿no? Entonces, simplemente van a ser algunas ideas, son 3 diapositivas, creo. El primero es que la idea del código estructural es plantear una serie de requisitos a cumplir y entonces en el título 3 indica que esos requisitos bien se pueden cumplir o bien adoptando las soluciones técnicas y procedimientos que completen el plan código o bien mediante los eurocódigos estructurales junto con la aplicación de los anejos nacionales, ¿no? En ese sentido, lista los eurocódigos de hormigón, metálica y mixta, ¿vale? Con su aplicación cuando sea necesario y cuando no sea necesario. Bueno, pues eso existe esa doble vertiente para la justificación de los requisitos que establece el código estructural, ¿vale? Bueno, en cuanto simplemente los puntos así importantes que he visto desde el punto de vista práctico, en cuanto a criterios de seguridad, he visto que no se nombra la N 1997 de geotecnia y, sin embargo, en el anejo 18, que hace referencia a la seguridad, sí se comenta. El problema de geotecnia, si alguno habéis trabajado con ella, es que los criterios que estamos acostumbrados de comprobación de tensiones en servicio dejan de aparecer así y el método, el procedimiento por defecto, es con comprobar cargas en diseño, ¿no? Entonces, bueno, quizá es un poco un motivo por el cual no aparece, pero bueno, sí que se referencia en el anejo, pero luego en el cuerpo normativo no aparece, ¿no? En cuanto a las bases para la comprobación de los estados límites asociados por la durabilidad, en la tabla famosa de fisuración, que es la misma que la que teníamos hasta ahora, si recordáis, tenía aquí en el 0.1, sobre todo, va a ser un poco más restrictiva que lo que plantea el nuevo eurocódigo. En el 0.1 y en los ambientes agresivos por ataque químico, hay un comentario, no está en el articulado, sino que es un comentario que indica que para ataque por motivo de sulfatos con suelos yesíferos no sería de aplicación este ancho de fisura tan restrictivo, sino el ancho de fisura normal por exposición de la armadura, ¿de acuerdo? Hasta ahora esto sí se ha estado aplicando y no se hacía mucho caso de este comentario, y yo creo que el comentario que viene ahora en el código estructural es mucho más claro en este sentido. En cuanto a las propiedades de materiales, bueno, pues el código estructural ya trae unas tablas con propiedades
para hacer proyecto de morteros, inyecciones, FRP. Quizá he hecho en falta las resinas, que algunas veces son necesarias para comprobar la adhesión y cuando termina el laminado. Y si se centra mucho en el tema de refuerzo en la FRP, y nos seguimos quedando cojos de una guía de aplicación de FRP. Los que estamos usándolo normalmente tiramos de la guía del... A mí me gusta más la guía del ACIO, la guía italiana, más que la guía de la FIP, porque se ha quedado un poco anticuada. Y esperemos a la nueva edición del Eurocódigo, que tiene un capítulo específico para refuerzo con laminado, para poderlo usar con una guía, ¿no? Pero a día de hoy se fomenta, como vemos, mucho el FRP, pero seguimos en una guía de aplicación a la cual ceñirnos, ¿no? La parte de dimensionamiento y comprobación se ha dejado todo en los anejos 19 a 21. El anejo 19 para las expresiones numéricas se han llevado todo al anejo 19-21, es decir, todo lo que está en el cuerpo normativo es texto, no son fórmulas como estábamos acostumbrados. En cuanto a la ejecución, se mantiene la doble formulación del solape como se tenía en la EH08 y con el método del Eurocódigo. De alguna manera esto se diferencia diciendo que si tenemos un certificado de adhesión seguimos con el método de la EH08 y si simplemente queremos comprobar el solape y el anclaje por geometría iremos al método que tiene el Eurocódigo, ¿no? El Eurocódigo aparece en el anejo 19 y en el texto aparece en la parte de ejecución la formulación que teníamos en la EH08, ¿no? En cuanto al control de calidad, pues igual, tenemos el proyecto, materiales y ejecución, ¿no? Seguimos con la gestión de las estructuras de hormigón en el servicio. Igual, hace la diferencia entre evaluación, reparación y refuerzo, tal y como ha comentado Mari Carmen. Sí que en la evaluación hace mucho hincapié en la actualización de parámetros, pero el código nos deja un poco huérfanos, no nos da un procedimiento para la actualización de los parámetros. Sí que hay cierta información en el apéndice B y el D que vienen del Eurocódigo 0, pero el que no está acostumbrado a manejar este tipo de actualización de parámetros, cálculo probabilista, actualización de variables estadísticas, pues le va a dejar igual de frío. Entonces, bueno, pues ahí quizá falta un poco de clases o de información por parte del código. Reparación basa primero en una catalogación de daños y una vez que hemos catalogado los daños y su origen, eliminar los mismos mediante los métodos de reparación. Y en el refuerzo, pues intenta dividir entre un refuerzo a nivel estructural, es decir, el comportamiento global de la estructura para añadiendo soportes adicionales, jabalcones, lo que sea, mejorar la capacidad, o bien a nivel seccional, ¿no? Como digo, los anejos 19 a 21 traen una copia un poco modificada de los eurocódigos estructurales. El anejo 19 sería el de hormigón estructural, el anejo 20 sería el de resistencia a fuego y el anejo 21 sería el de la parte de puentes. Llamar la atención, como ha comentado Mari Carmen, que todos los anejos vienen del 2004 y 2005, que actualmente está en proceso de revisión, y el que yo tengo más información, que es el de hormigón, pues hay muchos aspectos que van a quedar desfasados, ¿no? Cuando salga, que saldrá en 2 años o así, pues habrá que revisarlos, el de hormigón y el de fuego. Sí que echaría en falta el uso de la N992 parte 3, sobre todo para todo el tema de fisuración y control de fisuración en elementos de contención de agua que son tan importantes en la durabilidad, que a día de hoy no tenemos herramientas, no aparecen herramientas para controlar anchos de fisura con percolación de agua, anchos de fisura inducidos por deformaciones inducidas, etcétera, ¿no? Y que aparecerían en la N1992-3, ¿no? Y que faltaría aquí. Y nada más, esos son así los aspectos más importantes desde el punto de vista práctico que yo quería resaltar. Y sin más, pues doy la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos, adelante, si puedes encender. Eso es perfecto. Buenas tardes. Bueno, yo vengo aquí
aquí a formar, perdonadme, vengo a formar parte de un poco de la mesa de discusión posterior para las preguntas. No quiero aburriros más que un minutito en el que hablo de ACIES, ¿no? Que es la asociación de la que vengo en representación. Yo soy Juan Carlos Arroyo, de Calter Ingeniería, una de las consultoras de estructuras que forman parte de ACIES. ACIES es una asociación que aglutina empresas consultoras de estructuras de edificación y, bueno, pues somos un número importante de socios. Estamos prácticamente la parte más... Estamos bueno, pues gran parte de las empresas dedicadas a la consultoría de estructuras y desde hace 20 y tantos años pues montamos una asociación que es la Asociación de Consultores Independientes de Estructuras de Edificación. Ahora, en los últimos años hemos tenido bueno, para mi juicio, un impulso importante de actividad y yo creo que de interés y estamos haciendo pues actividades que creo que son útiles para el ecosistema constructivo, no solo para nosotros como consultores de estructuras. En ese sentido, bueno, pues por hacer un breve resumen de las cosas que hemos hecho este año pasado, no, de las cosas que vamos a hacer este año que viene, pues hemos redactado una guía sobre estructuras de edificación, hemos redactado un anuario del mundo de las estructuras de edificación que se llama Anuario de ACIES Estructuras. Hemos abierto un proceso de certificación que a mí me parece un asunto muy importante para que haya una garantía de que el producto que nosotros damos lo dan empresas que realmente tienen la capacidad de dar ese producto, ¿no? Y eso creo que es digamos, una autolimpieza del sector que es conveniente para el propio sector y para la gente a la que da servicio. O sea, que creo que es bueno en el fondo, para todo el ecosistema constructivo, como digo. Tenemos un grupo de trabajo abierto sobre BIM. Tenemos un grupo de trabajo abierto sobre el cálculo de apuntalamientos y también estamos pensando, pues como todas las asociaciones inquietas e interesadas con esta nueva norma encima de la mesa, ¿no? Con estas nuevas reglas del juego, el código estructural, pues ver cómo se pueden explicar a todos vosotros y a los interesados pues las diferentes novedades del código estructural, ¿no? Que bueno, pues este es uno de los ejemplos y nosotros estamos trabajando también en otro tipo de formatos, en otro tipo de jornadas para intentar seguir profundizando en el conocimiento del código estructural. Y yo nada más, tengo algunas cosas que comentar seguramente, pero saldrán en la ronda de preguntas, que creo que es lo más interesante y me callo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, y ahora ya invitamos a todos de nuevo a encender las cámaras. Tenemos a doña María del Carmen Andrade, que ha sido la primera ponente, a don David Izquierdo, que ha sido también luego ponente, hoy está aquí en nombre de la Politécnica de Madrid, aunque también trabajas en Técnicas Reunidas, a don Juan Carlos Arroyo, que está aquí en nombre de ACIES hoy, de la empresa Calter, y tenemos un invitado de última hora, que desde luego muchísimas gracias por poder participar, que es don Miguel Ángel Bermúdez, del Ministerio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por su parte así de última hora a esta mesa redonda y también por el trabajo realizado a publicar el código estructural. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Así, un placer estar con vosotros. Perfecto. Pues vamos a empezar la mesa redonda. Decirles a todos los asistentes que en la parte derecha de su pantalla verán el iconito del chat. Simplemente ahí pueden ir escribiéndonos las preguntas. Nosotros las iremos viendo y las iremos trasladando a las personas que están aquí. Cualquier pregunta, hasta donde nos dé tiempo, porque estamos prácticamente más de 400 asistentes todo el rato y entonces iremos filtrando lo que nos vaya llegando. Así que les animamos, preguntas, dudas. Yo la primera que voy a hacer está relacionada con algo que han mencionado tanto David como Carmen y está dirigida a Miguel Ángel y es cómo vamos a mantener el código estructural al día y vivo, porque hemos hablado de la parte de reparación, donde la norma, la parte 9 de la 1504 está en proceso de revisión, donde algunos de los eurocódigos que se han mencionado pues están también en proceso de revisión. ¿Cómo vamos a hacer posible que estas partes nuevas que se han incorporado las mantengamos vivas? Es complicado, es complicado lo que vamos a intentar hacer. Vamos a ver, sí es cierto que un reglamento tiene una voluntad de pervivir y de dejar un momento en el que se queda parado el estado de arte, ¿no? Hemos intentado llegar a lo máximo que estamos ahora mismo, pero sí es cierto que durante la vida del código estructural
la actualización de normas no se va a incorporar al código estructural en general. Excepciones, hay excepciones. La 1504 es una norma armonizada, con lo cual la parte armonizada que cambie se incorpora automáticamente, sin que gane el código estructural se incorpora automáticamente, ¿no? Porque forma parte, entre comillas, del reglamento del protocolo de construcción, una norma armonizada, con lo cual una actualización de una norma armonizada entra directamente en el código estructural sin hacer nada. El caso de sobrecódigos es diferente, exige una acción por parte de las comisiones y bueno, la realizaremos, es así. Cuando esté maduro, vamos a ver. Los sobrecódigos están cambiando, desde hace tiempo se está trabajando en ellos. Hay alguna parte muy avanzada, como decía, la parte de edificación y puentes que han apuntado del Eurocódigo 2. Pero lo que sí que es cierto, y según mis últimas noticias, es que los sobrecódigos no van a ir, las normas no van a ir aprobando una a una, sino que se va a aprobar el conjunto de sobrecódigos a la vez, ¿vale? Y eso está previsto, según el última previsión, para el año 2028. O sea que antes del 2028 no había realmente una nueva generación de eurocódigos, por más que hay algunas partes que vayan más avanzadas y que tengamos terminadas, como puede ser la de hormigón. Entonces, hasta el 2028 no habrá una nueva generación de eurocódigos. En ese momento tendremos que, bueno, analizarla. Será probablemente muy correcto todo y comprobar que es correcto. Es decir, no vamos a meter en la reglamentación hacer regulatorio algo que pudiera estar equivocado, hubiera ratas y tal, pero una vez corregido todo eso, puede ser muy fácil incorporarse al código estructural. La idea es tramitar una modificación del Real Decreto y en ese caso lo que habría que hacer sería quitar los anejos actuales 18 a 32 y sustituirlos por los eurocódigos correspondientes que se consideren necesarios, ¿no? O sea que la actualización sería fácil, sería bastante fácil una vez que, eso sí, estén realmente disponibles la nueva generación de eurocódigos que probablemente no esté antes del 2028. ¿Vale? Perfecto. Pues pero vamos, en ese sentido sí que hay intención de actualizar la parte de cálculo. ¿Vale? También quería aclarar que de los sobrecódigos hemos incorporado al código estructural la parte de cálculo. ¿Qué es cálculo? Los sobrecódigos hablan también de materiales, ejecución y tal. Eso no está incorporado la parte de cálculo y así sería en el futuro. Incorporaremos la parte de cálculo de los sobrecódigos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo voy a hacer un par de preguntas que tengo aquí. Ya se está animando el chat, ya van entrando preguntas. Y voy a hacer un par de preguntas que tengo aquí, tanto para David como para Juan Carlos, como proyectistas. El código estructural introduce una novedad muy importante, que es el plan de mantenimiento. Pero aparte de esa gran novedad, que es el plan de mantenimiento, en el tema que nos ocupa hoy, que es toda la parte de conservación, ¿qué es para vosotros, tanto David como Juan Carlos, lo mejor de este documento y qué echáis en falta que a lo mejor pues tenemos que tener presente o no está cubierto completamente, hay que informar a las propiedades a la hora de plantear un proyecto de conservación, de reparación, de refuerzo? ¿Cómo lo veis, Juan Carlos y David? Bueno, el código estructural en bastantes aspectos es novedoso, ¿no? Y como todas las normas que creo que desde, ¿no? Por hacer un pequeño balance histórico de qué es lo que hace el cuerpo normativo para, digamos, tomar posición respecto de lo que la sociedad exige y los técnicos exigen, pues lo que se hace, el primer estado límite que se normalizó seguramente fue la rotura, ¿no? O sea, que nos preocupamos porque las cosas no se rompiesen. Después se normaliza el estado límite de servicio porque nos preocupamos porque después de que ya no se rompen no queremos que haya flechas, que haya fisuras y tal. El siguiente que se normalizó y ya a mí me pilló trabajando fue el de la durabilidad, ¿no? En el que dices, oye, bueno, además de que funcione bien, yo quiero que mi inversión me dure un poco, ¿no? Porque si no, pues vaya faena, ¿no? Con lo cual la durabilidad toma ahí un factor importante. Y en ese sentido, yo creo que el código estructural, en este nuevo posicionamiento, lo que hace es leer lo que la sociedad demanda, que son muchas otras cosas que necesitamos, ¿no? Es decir, que habla de reparación, refuerzo, mantenimiento, gestión, ¿no? Que a mí me parece que son los grandes verbos. O los grandes sustantivos, en fin, las grandes palabras, perdonad la incorrección. Lo que creo también, y es verdad, y además es muy complicado que los code makers hagan cosas muy importantes cuando son la primera vez que se hacen o la primera vez que se incorporan a un documento oficial que va a ser de obligación de cumplimiento, es que sea un posicionamiento muy extenso, porque puede ser exagerado y puede haber un estado del arte que va evolucionando demasiado deprisa y te obliga a cambiar muchas cosas de repente. Entonces, y yo creo que eso es una buena decisión, lo que se toma es, vamos a implantar nuevas actividades o vamos a normalizar nuevas actividades desde un punto de vista un poco prestacional, que significa, vamos a decir que hay que hacerlas y vamos a ver
vamos a poner principios generales y vamos a intentar, de alguna forma, que se empiece a movilizar digamos, la masa técnica de los técnicos, los ingenieros, arquitectos, etcétera, para empezar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente, pues en ese sentido, el prestacional significa que dices lo que quieres y no despiezas de forma exacta cómo lo quieres, ¿no? Eso es un poco lo que yo veo. Muy bien, muchas gracias. Por tu parte, David, a esta pregunta, que es un poco general, ¿no? De qué es lo que consideras más relevante en cuanto a novedades relacionadas con el ámbito de la conservación y también qué es lo que, si tuvieses que darle un tip, una advertencia al cliente, ¿no? Que dice, bueno, cuidado que en esta parte todavía no lo tenemos bien resuelto. Novedades, bueno, yo creo que todo el tema de incorporar, como comentabas, el mantenimiento y el refuerzo como parte de nuestro cuerpo normativo creo que es esencial y Juan Carlos está... Y así como los grandes propietarios de estructuras, y estoy pensando en el Ministerio, estoy pensando en la DIF o incluso las comunidades autónomas que tienen muchas veces parques de viviendas públicas son conscientes de que tienen que mantener su inversión, pues muchas veces el inversor privado no es consciente de que tiene que mantener su inversión y que además tiene un plan de mantenimiento. Y en el extranjero es bastante común que junto con las bases de diseño aparezcan cada cuánto hay que mantener ciertos elementos como los pernos o como la pintura o como lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un paso más a que el mantenimiento, o sea, el mantenimiento debe ser una parte esencial del comportamiento de la estructura y cuando el mantenimiento es normal u ordinario, cada cuántos años y en qué elementos, y cuando el mantenimiento deja de ser ordinario y requiere otras acciones diferentes, ¿no? Que sería la reparación. Perfecto, pues muchas gracias. Una pregunta de las que tenía aquí apuntada para Carmen y ya luego vamos directos al chat. De verdad, animar a todos que sigan haciendo preguntas porque creo que vamos a tener una tarde entretenida. Carmen, yo recuerdo una de las primeras presentaciones en las que te oí hablar que me impactó mucho porque era la presentación de Fundación de Arpo, donde decías que una gran preocupación de los técnicos era la durabilidad de las reparaciones, porque el producto podría ser muy bueno, pero tenemos que hacer un control de ejecución también del trabajo de reparación, no solo de la obra nueva. ¿Tú crees que en el código estructural damos tips, damos consejos, damos herramientas para que vayamos desarrollando ya una metodología de control de ejecución de los trabajos de reparación, refuerzo y protección? Bueno, yo creo que se establecen las bases, es como ha dicho Juan Carlos, no los detalles, es decir, no sabemos el cómo. Eso yo creo que, digamos, nos queda recorrido por hacer. De hecho, en el nuevo Eurocódigo que se está elaborando, pues el capítulo o el anejo que tiene que ver con estructuras existentes es también muy limitado, porque para pasar a una norma y más a un código obligatorio, algo tiene que estar muy seguro, tiene que ser normal. Una norma es lo que es normal. Entonces hay muchos procedimientos, guías, etcétera. Entonces sí que vamos en ese camino. Claramente ya la EH 08 al tener el anejo sobre durabilidad se adelantó a otros códigos y en este caso yo creo que el código estructural también se adelanta. Por lo tanto, se va a crear todo un cuerpo de discusión sobre cómo hacerlo en los detalles concretos. Entonces, pero sí que la herramienta concreta no nos la da. También es muy difícil. Bueno, Miguel Ángel está aquí, lo puede comentar. Por cierto, que agradecemos mucho tu presencia en este grupo, porque por otro lado hay tanta variedad de estructuras, ¿cómo vas a dar un plan de mantenimiento general? Entonces, habría que buscar cuál es el punto donde te paras y luego ya vendría lo que hablaba David de la guía de aplicación, como para el tema de este tipo, ¿no? O sea, necesitas una guía de aplicación, eso no lo tenemos. ¿Y dónde se para el código? Pues yo creo que en un pasito más de donde está, pero en este momento ya está dando este código un paso más allá que otros muchos códigos, ¿no? Miguel Ángel, no sé si tú lo quieres completar. No, me parece perfecto lo que has comentado, ¿eh? Es así. La idea es estar aquí, hemos intentado introducir el concepto, implantarlo, hacerlo obligatorio, que tener en cuenta el mantenimiento y demás. Y no nos hemos hecho ir más allá por no limitar opciones y demás y estas historias, ¿no? Pero sí que nos parecía muy importante realmente que entrase de pleno como reglamentario el concepto de mantenimiento y la reparación y todo esto, ¿vale? O sea, que lo que habéis explicado no tengo nada que añadir, me parece perfecto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues
Gracias a todos. Yo empiezo a lanzaros preguntas, el que le apetezca responder. Nos preguntan, ¿existe alguna tabla de equivalencia entre los ambientes de exposición de la antigua EHE del 2008 y las denominaciones que están vigentes ahora? Sí, las si yo no me confundo, Miguel Ángel lo especifica, son la XC3 y la XC4, porque yo creo que no teníamos la completamente húmeda y la completamente seca, y solo teníamos humedad moderada y humedad alta, ¿no, Miguel Ángel? En la EH08 solo había humedad moderada y alta, que ahora la alta yo creo que eran los ciclos, que ahora es la XC4, y la XC3, que es humedad moderada. Eso es. Ahora el paso de XC1, XC2, XC3 y XC4 a los antiguos 2A y 2B no es exacto. Hay la X1, C1 y XC2 que son muy parecidos creo que al 2A, el XC4 al 2B, y el XC3 es intermedio entre los dos, ¿vale? En temas de relación agua-cemento, recubrimientos, es una cosa intermedia entre el antiguo 2A y el 2B, ¿vale? Es algo así. Si ahora se distingue entre expuesto a la lluvia, no expuesto a la lluvia, o sea, protegido de la lluvia, expuesto de la lluvia, y luego completamente seco o completamente húmedo, sumergido. Esas son las 4 del Eurocódigo, que son las que están ahora aquí incorporadas. Perfecto. Pues muchas gracias. Sí, una cosa, y que ahora con la calibración, Mari Carmen lo sabe también, con la calibración de los nuevos recubrimientos para el nuevo Eurocódigo, que Mari Carmen y yo hemos estado en ello, nos hemos dado cuenta que cuando pensamos en humedad, es decir, en los ambientes, sobre todo el XC3, que sería el protegido, los europeos y los codemakers europeos están pensando en una humedad del 75%. Humedad relativa que en España media no tenemos. Anual. Que en España no tenemos. Bueno, en el norte, en Bilbao. Sí. Y cuando tú les dices, no, mire, oiga, que es que en España y en Italia y en Grecia la humedad media es el 60-65. Entonces eso no tiene nada que ver con su ambiente de exposición. Entonces, los valores no son directamente coger los valores del Eurocódigo a recubrimiento, no, hay que hacer una pequeña transformación porque esos ambientes en los que piensa Europa y los que tenemos en los ambientes mediterráneos no son exactamente los mismos. Yo tengo otra pregunta que sale aquí, pero aparte quería haceros una pregunta a los dos, porque tú has mencionado, David, has mencionado que no está adecuadamente cubierta la parte de refuerzo con fibra, y a mí me consta que se está haciendo un esfuerzo por parte de todos por documentar y por hacer documentación al respecto. Yo, en concreto, quiero mencionar un documento que ha hecho ACE, que es una asociación que no está aquí, pero con la que también desde ARPO colaboramos, que es una guía específica, de hecho ya se ha sacado la segunda edición, sobre el refuerzo con fibras de carbono. ¿Complementa eso a lo que viene recogido en el código estructural? No lo he visto. Lo que sí he visto es que el código estructural, y además es que, la fibra de carbono la usamos muchísimo en edificación, y en obra civil. Es un recurso muy, muy útil, muy rápido, da bastante capacidad. Pero a la hora de ponerse a proyectar, yo recuerdo una tesis que leyó una persona del Torroja hace ya como 8 años, en el que demostró que alguna parte de la formulación, cuando hacemos la adherencia en U de vigas, era insegura en el FIP, en el documento del FIP. Y eso está recogido en los documentos americanos y en las normas italianas. Y claro, a día de hoy, pues ves que mucha gente tira de la FIP, que otra gente busca otros documentos. Es decir, estamos un poco huérfanos de por dónde seguir o qué seguir. Y sí que he visto que el código técnico, muy buena idea, menciona estos elementos porque es que los usamos todos los días, pero yo creo que estamos un poco huérfanos. No sé el punto de vista de Juan Carlos. Yo intento usar la ACI, la norma italiana, pero no sé el punto de vista de Juan Carlos en ese aspecto, pero creo que sería importante desarrollar una guía con bastante peso en ese sentido. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Tú conoces el documento al que me refiero? Tu micrófono está en silencio, Juan Carlos, perdón. Está en silencio tu micrófono, a ver. Uy, se nos ha caído. Bueno, estamos en directo para que se vea. A ver, Juan Carlos. Sí, perdona. Decía que estaba un momentito atendido porque entró una persona a la oficina y estaba fuera de la pregunta de David. La pregunta era que David durante su presentación ha mencionado que tal vez los
recogido en el código respecto a la parte de refuerzo con fibra de carbono, que es un tema que nos interesa muchísimo en ARPO. Hemos tenido en varias ocasiones ya presentaciones sobre esto y yo he aludido al documento de ACE, porque aparte que es una asociación también con la que hay muy buena relación, es un documento que ya está en su segunda edición y preguntábamos si ese documento complementa adecuadamente o hay que irse a documentos de terceros para la parte del cálculo con fibra de carbono. Hombre, el documento de ACE está bien, ¿eh? A mí me parece que es un documento razonable. Si entras en detalle y quieres realmente tener un documento potente, pues yo estoy de acuerdo con David en que los documentos italianos son mucho más potentes, ¿no? Yo creo que hay una necesidad por parte de la sociedad española de tener un documento importante. El documento de ACE es un primer paso que me parece razonable. El documento de la FIP, pues también creo que de alguna forma está un poco sobrepasado por algunos otros documentos europeos, ¿no? Así que yo en principio diría, bueno, el primer documento que se hizo fue el año 2000, que lo hicimos además nosotros con la casa comercial, que fue un primer intento de empezar a poder dimensionar con fibras de carbono, ¿no? A mí me parece que el documento en español de la Asociación de Consultors es un documento suficientemente bueno. Es verdad que si quieres entrar en detalles, pues quizá los documentos italianos o americanos son algo más potentes. Muy bien. Os voy diciendo algunas preguntas más que aparecen en el chat y quien la quiera responder. Dicen, yo creo que estaba dirigida a ti, David, no me quedó claro, ¿los solapes se tendrán que calcular según las fórmulas de la antigua IHE o según el Eurocódigo, el anejo 19? Lo que dice el código estructural es que si el productor de acero tiene un ensayo de adherencia certificado, es decir, ha hecho el BIM test para certificar su adherencia, se pueden calcular de acuerdo a la formulación del código estructural, que es MF cuadrado, el MF cuadrado de toda la vida, ¿no? Si no, deberían usar el procedimiento del Eurocódigo. También es cierto que respetando el recubrimiento y demás, el procedimiento del Eurocódigo suele dar incluso mayor resistencia, suele dar longitudes solapes más pequeñas que el propio de la IHE 08 o el del código estructural, ¿no? Yo ahí, si no os importa, sí que quería aclarar una cosilla. En la IHE 08 había dos métodos de calcularte la adherencia, que era con el método de la viga, siendo el método de adherencia, o con el índice de corruga. Y esos dos métodos se mantienen en el código estructural. Lo que pasa es que uno, el de ensayo de la viga, el método de adherencia, se ha quedado en el cuerpo del articulado y el índice de corruga es el del Eurocódigo, que llamamos del Eurocódigo, ¿vale? O sea que en el fondo no hay ningún cambio con la H08, ¿vale? Lo único que antes estaban los dos métodos considerados dentro del articulado, ahora los dos son igualmente válidos, uno está en el articulado y otro está en el anejo 19, que es la transposición del Eurocódigo 2, parte 1. Vale. Claro, efectivamente lo que pasa es que como todo el mundo, por dos razones. Primero, porque nos lo sabemos mejor y es más cómodo. Y segundo, porque suele dar menos, pues hacemos el phi cuadrado, ¿no? El 15 phi cuadrado y antes el 40 diámetro famoso, ¿no? Evidentemente, no. Estaba ya la otra forma, como dice Miguel Ángel, se ha cambiado de sitio, ¿no? Dando un peso diferente y bueno, yo creo que vamos a seguir utilizando el MFI cuadrado, ¿no? Porque es verdad que en algunos casos da menos, pero casi siempre da más, ¿no? El método general. Esa es la realidad. Y puedes tener longitud de anclaje de bastante más, un 20, un 30% seguro. En el grupo del Eurocódigo lo estamos haciendo, ¿no? Con Jesús Rodríguez. Y creo que esa estimación suele dar más. Y eso, bueno, pues al final todas las obras en las que trabajamos se mueven hay un criterio universal de elección que es el dinero, ¿no? Entonces, pues... Efectivamente. Bueno, yo os planteo alguna pregunta más. Estamos ya en tiempo de descuento, pero como hay tantas preguntas, plantearos alguna más. Por ejemplo, nos dicen, al modificarse las tipologías de exposición, ¿la designación de los hormigones también se va a modificar? Yo creo que este es para Miguel Ángel. Sí, claro. Viene además en el código estructural, hay que poner las nuevas denominaciones en unas nuevas clases de exposición. Está, no sé qué artículo es, pero el artículo de hormigones, cuando se dice cómo tipificar los hormigones, aparecen las nuevas tipificaciones, vamos, en función de la clase de exposición.
Ahí hay un cambio y es que en la H08 había clases de corrosión, clases generales y clases específicas. Y no podía haber dos clases generales a la vez. Carbonatación y cloruros. Ahora con el código estructural sí, ahora no hay clases de generales y específicas, sino son todas iguales y puede tener varias clases a la vez, ¿vale? Perfecto. Algunas de las que nos quedan, yo lo siento que no voy a poder hacer todas las preguntas, pero algunas de las que quedan en el chat. Se hace hincapié en el control de fabricación de los materiales, norma 2 Plus frente a la norma 4, y se exige utilizar para reparación, refuerzo estructural y obra civil productos fabricados bajo norma 2 Plus. ¿Esto estáis de acuerdo? Sobre todo Miguel Ángel. Miguel Ángel. En el tema de la 1504 es una norma armonizada, hemos puesto lo que dice la norma armonizada, porque ya os digo, una norma armonizada es como si fuera parte del reglamento 305, del reglamento europeo 305, no se puede tocar nada. O sea que como norma armonizada lo que hemos hecho es establecer los requisitos de la norma armonizada que hay que cumplir, ¿vale? No podemos cambiar nada, o sea, es marcado CE y ese marcado CE determinadas características y ya está, ¿vale? O sea que ahí nos hemos tenido que adaptar por completo a lo que es el mercado CE, porque a nivel europeo no se puede tocar en ningún reglamento nada que esté dentro del mercado CE. Bueno, yo aprovecho para comentar, por si alguien no lo sabe, que Juan Carlos, adelante. Bueno, sí, yo no sé si... Yo quería hacer una pregunta, pero si que sigues tú, José, como quieras. No, iba a hacer un comentario porque me venía muy bien lo que ha dicho Miguel Ángel y luego te lo traslado para la pregunta. Yo, decirlo en público por si alguien no lo sabe, en España, como es lógico, tenemos el Comité Espejo, que es el subcomité 7 de reparación del hormigón, que forma parte del Comité Técnico de Normalización de UNE, que preside además María del Carmen Andrade y que, bueno, desde ARPO nos encargamos del secretariado, pero que invitamos a todo el que le interese este tema, que es un tema donde hay mucho que trabajar, porque la norma llega hasta donde llega. Casi todas las partes iniciales de la norma son de producto, de ejecución hay muy poco y hay mucho trabajo por hacer, tanto en la revisión, traducción, como la aportación de documentos que sean complementarios. Entonces, si alguien no lo sabe, está el subcomité 7 de reparación de UNE, en el que se trabaja precisamente en esta norma y en otros documentos relacionados. Y aprovechaba porque pasaba por ahí, Juan Carlos, ya te dejo para la pregunta. Es una pregunta para Miguel Ángel. Es una pregunta, es una petición, ¿no? Es un ruego, casi. La norma española ha sido absolutamente pionera, hablando de los estados límite que se obligan a cumplir, ¿no? Y ahora estamos con mantenimiento y tal. La norma española fue pionera en el año 2008 con el tema de la sostenibilidad. Y en esta nueva versión de la norma española de hormigón y de estructuras, pues digamos que se ha volcado aún más energía en eso, ¿no? Lo cual aplaudo. No tengo más remedio que aplaudir. Creo que ser pionero en una cosa que está tan de moda, pues ha sido un éxito, ¿no? De la Secretaría General Técnica, motivando ese tipo de anejos que creo que son, digamos, que son motivados, ¿no? No sé, los técnicos no decidimos eso, nos motivan, digamos, los ministerios, ¿no? A hacerlo. Así que, enhorabuena. Después de darle enhorabuena, yo quería hacer una pregunta porque me parece, igual que digo que las etapas de planificación o de inclusión de los criterios en las normas van poco a poco, siendo la segunda norma en la que se vuelve a incluir y además ampliar los criterios de sostenibilidad, te soy sincero, echo de menos que no se nos obligue a calcular el índice de contribución. No digo que se nos obligue a cumplir un índice, ¿no? Que nos tengamos que hacer 73. Lo que digo es que sería bueno para implantar definitivamente ese espíritu en la sociedad constructiva que se obligase a calcular al menos y que tuviésemos dentro de 5 años una base de datos de cuál es el ICE de nuestras estructuras, ¿no? Sería, me parece fantástico que hicieseis ese... Bueno, nada, era un deseo, más que nada. No, y tienes razón, lo valoramos. En un momento dado lo valoramos. Hacer obligatorio tener una determinada sostenibilidad nunca fue la idea, ¿vale? Pero sí valoramos muy seriamente el obligar por no calcularlo y que así entrase más la gente a acercarse a medir la sostenibilidad, ¿no? Al final lo dejamos, pues estuvimos a punto y te digo que podía haber entrado perfectamente. Tienes toda razón en que hubiese sido interesante, ¿eh? Pero bueno, como también es cierto que de la H08 aquí ha sido un salto muy grande en sostenibilidad,
nos dio un poco de miedo. Quisimos más que fuera, que la gente se acercara más voluntariamente, que no empezara ya metiendo obligaciones, ¿no? Todo en las cosas estudiadas es voluntario, todo el capítulo es voluntario. Y estamos intentando de hacer solamente eso obligatorio, pero como era tanto el salto, tampoco nos atrevimos a hacer eso obligatorio. Nosotros creíamos que, a ver si voluntariamente conseguimos que la gente entre por ahí. Yo lo he comentado por ahí que en ingeniería, pues, en su día se hacían las obras, luego se tuvo en cuenta el impacto medioambiental y yo creo que ahora estamos en un momento de tener en cuenta la sostenibilidad como un dato más de proyecto, como puede ser la resistencia de la estructura o lo que sea. Pero no hemos querido entrar haciendo ninguna obligación. Yo creo que queremos que sea voluntario y que la gente se acerque con relax, pero que vaya empapándose de ese concepto, ¿no? Porque yo creo que es fundamental para el futuro inmediato. Perfecto, pues nos vamos acercando, lo siento que ya además vamos con un poquito de retraso, nos vamos acercando al final del webinar, no va a ser posible contestar a todas las preguntas, discúlpenos. Yo quería hacerle un ruego a los 4 panelistas y es un poco su visión, porque hemos dicho, ha empezado Carmen diciendo que el documento son más de 1.800 páginas. La parte específica que nos toca hoy aquí en ARPO es la parte, por decirlo de alguna manera, de durabilidad, de conservación, de mantener, una vez que lo hemos construido, mantener esa vida útil el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, ¿qué nos aporta? Así, en resumen, ¿qué destacarían? Si yo tuviese que tener una conversación de ascensor de unos segundos, ¿qué destacarían del código estructural sobre la parte específica de durabilidad y de conservación y mantenimiento de la vida útil de la estructura? ¿Quién se anima? Bueno, pues empiezo yo como novedad el integrar todo lo que es la parte de reparación en el ciclo de vida, o sea, la parte del ciclo de vida. Y entonces empezar a pensar que tenemos una vida útil, pero luego puedes restaurar las prestaciones iniciales o lo puedes intentar. Y yo creo que eso es muy importante si lo ligamos con lo de la sostenibilidad que se ha comentado antes, porque estamos abocados claramente a ahorrar recursos. Es decir, ya no podemos despilfarrar recursos y seguir sacando y haciendo. Entonces tenemos que intentar conservar al máximo. Muy bien, se ha ido el... No. Sí, efectivamente, tampoco... La última parte final, cuando has dicho después de... Es que he movido el ratón con la mano, como yo hablo así. Sí, eso, que me parece fundamental integrarlo todo dentro del concepto de sostenibilidad y, por lo tanto, aquí ya hay, a nivel conceptual, la idea de que tenemos que ahorrar recursos, que hay que extender la vida útil, que hay que recuperar las construcciones y que tenemos que hacer el mejor hormigón posible de entrada. Perfecto, pues muchas gracias. Por parte del resto de panelistas, unas conclusiones en positivo, por cerrar con un mensaje de, bueno, lo bueno del código estructural para la parte de la reparación es... Yo titularía que el código estructural obliga a los promotores a hacer un libro de mantenimiento. Y eso es, como dice Mari Carmen, es emplear cerebro para gastar poco dinero, ¿no? Pensar en cómo mantener para no gastar en reparaciones, ¿no? Eso me parece que es un titular bueno para esta parte del código. Perfecto, pues muchas gracias. David o Miguel Ángel, en el orden que queráis. Yo simplemente apuntaría no solo que aparece en el código la parte de mantenimiento, refuerzo y reparación, sino que hay un montón de comentarios que ya forman parte del... no son código, pero son comentarios y que algunos son sugerencias, que a lo mejor luego alguien se puede tomar la sugerencia muy al pie de la letra, pero que aportan muchísima información a la hora de hacer un proyecto y pueden ser muy útiles. Creo que hay un montón de comentarios añadidos que son muy útiles y que aportan muchísima información y que van a venir muy bien a la hora de redactar proyectos de reparación y refuerzo. Perfecto. Pues Miguel Ángel, en positivo, hace unos días, la semana pasada, justo, ¿no? Hace una semana se presentaba oficialmente. En positivo, en la parte de conservación, ¿qué destacarías? Yo, el hecho de que esté en el reglamento, es decir, al meterlo en un reglamento, haces obligatorio una serie de cosas que son el mantenimiento, obligas a tener una estrategia, una estructura de hacer las cosas y además obligamos a que pensemos en más allá, ¿no? Hasta ahora no pensábamos tanto en mantenimiento. España tiene un gran patrimonio de estructuras, hay que conservarlas. Tenemos que cambiar la mente y pensar ya en
mantener más que en construir. También construir, pero sobre todo en mantener, es algo que ya no puede retrasarse más. Y este reglamento lo que ha pretendido es dar ese salto, ¿no? Ese salto conceptual para que todos tengamos en cuenta que el mantenimiento es una etapa más de la estructura, ¿no? No solo el proyecto y la construcción, sino que el mantenimiento es tan importante como lo otro. Que tiene que estar presente siempre ya desde el proyecto. El proyecto ya está presente el futuro mantenimiento de la estructura. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Gracias María del Carmen, gracias Juan Carlos, David y Miguel Ángel. Gracias, por supuesto, a todos los asistentes. Hemos mantenido un nivel de participación muy alto. Ahora, según lo que vemos nosotros en pantalla, somos todavía 300 personas conectadas. Gracias por su interés e invitarles a visitar el sitio web de ARPO, donde tenemos mucha información. De hecho, en la guía, el prólogo es del propio Miguel Ángel, porque incluimos también en la guía informativa una pequeña parte sobre mencionar la parte de durabilidad del código estructural, y por eso salió como in extremis a final de año. Entonces, gracias a todos por su participación, por su disponibilidad. Invitarles se lo agradecemos muchísimo si rellenan la encuesta de evaluación del webinar para que sigamos mejorando este tipo de sesiones que se realizan. Y finalizamos. Les deseamos buena tarde a todos y que tengan un buen día. Gracias a vosotros también, José, a todo Gracias. el equipo que tienes detrás. Sí, a Mica y a María, que están por aquí, que realmente yo estoy hoy de moderador, son quienes han hecho el trabajo. Gracias. Gracias a vosotros ponentes, sí. Hasta A luego. todos los asistentes. Dios.